Bueno, Juan Martín, esta es nuestra tertulia hoy en un sitio fundamental que está a cargo de Juan Martín Caicedo Ferrer y es la Cámara Colombiana de la Construcción, de la Infraestructura, que es la obra pública en Colombia. Pieza fundamental en cualquier política de desarrollo, pieza fundamental en el movimiento general de la economía, en la generación de empleo, en la canalización de recursos. Y yo creo que hay mucho para hablar con Juan Martín sobre este aspecto. Y hay un tema que salta acá a la vista, y es el tema de la corrupción. ¿Sí? Si alguien ha estado desde los gremios preocupado con el tema de la corrupción, ha sido Juan Martín, y no de ahora, ha sido de hace mucho tiempo. Y yo creo que tiene razón, porque la corrupción es una amenaza que ronda en la contratación pública acá y en todas partes del mundo. ¿Sí? Entonces, si algo necesita este gremio, es mostrar una transparencia absoluta y un compromiso a muerte de que hasta donde sea humanamente posible no habrá corrupción. Entonces, Juan, corrupción, ¿cómo la ve usted? No, evidentemente este sector en los últimos años, especialmente Juan Manuel, se ha visto afectado por problemas de corrupción evidentes. El tema de Odebrecht es una demostración de ello. Este gremio está blindado contra la corrupción. Tenemos un gobierno corporativo, tenemos un código de autorregulación. Aquí no entra sino quien suscribe ese código de autorregulación. ¿Han tenido que sacar y le cuento una anécdota. ¿Algún miembro ha violado el código? No me Odebrecht. Nos demoramos 30 segundos en una junta virtual del gremio, aplicamos el código de autorregulación. Y óigame, esta anécdota fue el primer gremio de América Latina en haber expulsado tajantemente a Odebrecht de su sede. O sea, tenemos un código y estamos luchando contra la corrupción. Es evidente que el hecho de que este problema ha desdibujado el sector muchísimo y especialmente en los últimos años. Y hay factores políticos que han influido en ello. Tal vez, Juan, usted me escuchó en alguna ocasión una reflexión en el sentido de que la elección popular de alcaldes y gobernadores nos sumergió en una especie de paradoja muy curiosa. Lo que ganamos en democracia lo perdimos en transparencia. Usted se preguntará por qué hago yo esa afirmación. Buena pregunta, Se preguntará por qué hago yo esta afirmación. Se ha ido conformando una especie de círculo vicioso donde se relacionan la política y la contratación. El gamonal del pueblo que financia la campaña exige retribución a través de contratos. Y eso se ha vuelto una constante. Eso ha derivado en lo que hemos llamado en los últimos tiempos los famosos pliegos sastre, los pliegos hechos a la medida. Reitero, eso es un poco como el acuerdo que se hace: yo financio la campaña, pero usted me retribuye con contratos. Y de alguna manera lo que hay que combatir es eso, y tiene que ver, dijéramos, con un ejercicio que posiblemente nos lleve a tomar decisiones como por ejemplo la de que la financiación de las campañas sea 100% estatal, como lo han hecho muchos países. Pero también hay, dijéramos, mecanismos que hemos puesto en marcha para tratar de que los procesos no conduzcan a únicos oferentes. ¿Qué es el pliego sastre? Se manipulan los requisitos y las condiciones habilitantes para que el proceso conduzca a un único oferente. Usted tal vez recuerda una anécdota de un alcalde que tenía que construir un estadio y solamente un amigo de él calificaba con una grama sintética que se le iba, dijéramos, a poner a ese estadio. El amigo del alcalde se hizo el contrato. El contrato estaba hecho para que ese contratista fuera el adjudicatario del contrato. El ganador. Entonces,
Vuelvo y lo explico en términos muy sencillos: se manipulan las condiciones habilitantes, los criterios a calificar, para que los procesos conduzcan a únicos oferentes que terminan siendo los adjudicatarios de los contratos. Óigame esta estadística, Juan Manuel. El 81-82% de los contratos en los municipios en Colombia, hasta hace poco, conducían a únicos oferentes que terminaban siendo los adjudicatarios de los contratos. Y en los departamentos la cifra es igualmente preocupante: el 70% de los contratos. Entonces uno podría decir, la corrupción en ese frente es básicamente territorial. Aquí en Bogotá no pasa nada. No, en Bogotá la no. contratación nacional, digo. No, es muy buena la pregunta, porque en el ámbito nacional queda un poco los buenos y los malos de la película. En el ámbito nacional igualmente. Usted recuerda haber oído cómo la contratación de las alcaldías locales de Bogotá se convirtió en un foco de corrupción, pero algún secretario del gobierno aplicó la figura de un pliego tipo. La estandarización de los documentos contractuales en el mundo entero se ha convertido en un antídoto contra la corrupción. Todos los países de la OCDE, la mayor parte de los países del mundo donde hemos logrado buenos estándares en materia de transparencia en la contratación, utilizan la figura del pliego tipo. Aquí se utilizó en Bogotá la figura del pliego tipo y hoy ese fenómeno está totalmente controlado. Pero obviamente en el ámbito nacional también hay ese riesgo. Le voy a poner un ejemplo: Invías. El Invías funciona aquí en Bogotá, contrata en las regiones, pero funciona en Bogotá, tiene su sede principal en Bogotá, y el Invías también ha utilizado a través de los años, especialmente de los últimos años, la figura del pliego tipo y ha logrado controlar la corrupción. Óigame esta cifra tan diciente: entre el año 2011 y 2017 el Invías contrató cerca de 9 billones de pesos. Eso fueron 610 procesos de contratación. ¿Usted sabe cuántas ofertas le llegaron? Imagínense una cifra: 610 procesos. Multiplíquelo por 10. Le llegaron 50.000 propuestas. 50.000 propuestas. Eso equivale a un promedio de casi 50 propuestas por proceso. ¿Por qué no tuvimos problemas con esa contratación de 9 billones de pesos? Porque se utilizó la figura de un pliego tipo. Ese decreto que sacó el gobierno recientemente es para generalizar ya el pliego tipo. ¿Cómo es ese cuento? Es una buena pregunta. El pliego tipo fue incluido en una ley presentada por el presidente Juan Manuel Santos, la ley 1882 del 15 de enero del año pasado. Esa ley fue reglamentada recientemente por el presidente Duque, pero fue reglamentada solamente en un aspecto de la contratación, en la licitación para obra pública. Ahora tendremos que reglamentar la licitación de las interventorías, la limitación de las consultorías, la reglamentación de las consultorías, pero la obra pública, dijéramos, es la porción más importante que se contrata en materia de infraestructura en el país. De manera que tenemos pliego tipo, está rigiendo desde el 1 de abril. ¿Esta contratación tipo puede tener forma de ser evadida o es absolutamente blindada? En buena parte de las regiones del país la contratación estaba cooptada por unas mafias. El pliego tipo de alguna manera nos da la garantía de que se va a controlar de verdad este fenómeno de la corrupción. Claro que sí. De manera que pues hay herramientas, porque quien incumple la ley puede terminar esposado por un juez de la República, por la Fiscalía General de la Nación. Una norma es capaz de acabar con la corrupción. Es que uno siente que la corrupción está como adentro. No, yo tengo la impresión de que una vez se vuelve muy positivo. Resuelve parte del problema, pero
resuelve el tema de la contratación corrupta, es decir, ese componente que es básico. Ese componente que es básico, sin duda alguna, y como le digo, es una práctica universal. Yo le pongo a usted otro ejemplo, que seguramente el país lo va a entender y lo va a interpretar bien. Estamos haciendo las carreteras de cuarta generación de concesión. Yo estoy seguro que usted, como yo, no oímos ninguna queja, no hubo una sola tacha en relación a la forma como se adjudicaron los contratos de cuarta generación de concesiones. ¿Por qué? Porque también antes de que llegara la ley, como lo hizo Invías, la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura, estandarizó los documentos contractuales. Y empezó a cumplir antes de que la norma estuviese. Hemos tenido dos ejemplos en el país, el de Invías, que yo se lo mencioné, una contratación por cerca de 9 billones de pesos en los últimos años, en que se hubiera presentado un solo problema ni se hubiera planteado una sola queja por una supuesta indebida contratación o por un supuesto manejo indebido del proceso contractual. De tal manera que está probado el hecho de que esta figura de la estandarización de los documentos contractuales sirve por lo menos para combatir la corrupción en este sector vital de la economía. Acabar la corrupción es muy complicado, pero sí, por lo menos este frente queda cubierto. Queda cubierto. Hay otra pregunta que yo no puedo dejar de hacértelo estando acá. Yo estuve en el Congreso de la Cámara en el mes de noviembre en Cartagena. Ya tuve oportunidad de oír a la vicepresidenta Ramírez y a la ministra de Transporte, y oí tres cosas que me llamaron mucho la atención. Y ojalá sea verdad tanta belleza, discurso público, comienzo de gobierno, es entusiasmante, ¿cierto? Primero que finalmente íbamos a desarrollar, no seguir echando el cuento, un sistema multimodal. O sea que aquí íbamos a volver a tener ferrocarril caminando. Ellas nos anunciaron esta mañana, vimos llegar el primer ferrocarril con café que venía de la Dorada Santa Marta. Vamos a tener navegabilidad en el Magdalena, vamos a tener aeropuertos regionales. Y la ministra dijo una frase que a mí me quedó sonando, te la comentaba ahora mientras que cuadraban este equipo. Y ella dijo: Colombia no es un país pobre, es un país aislado, desarticulado, ¿sí? Y lo que articula finalmente son las vías, lo que genera los flujos, los intercambios, desarrolla los mercados. ¿Será verdad tanta belleza? A finales del 2015, Fedesarrollo, sin duda alguna, el tanque de pensamiento más importante del país en los últimos años, construyó por encargo del gobierno, concretamente por encargo del vicepresidente de aquella época, el doctor Germán Vargas Lleras, un plan maestro intermodal, que es lo que tiene que ver con su pregunta, que abarca un periodo de unos 20 años, 2015-2035. Y de alguna manera lo que plantea ese plan maestro de transporte intermodal es la necesidad de interconectar el río, la carretera, el ferrocarril, y yo creo que hemos empezado a hacerlo. Este ejemplo de la carga ya llegando a la Dorada, de nuevo recuperando el ferrocarril central, que tiene una historia casi que centenaria. Y el río Magdalena es el alma de este país. El río Magdalena, se va a poner en marcha una APP, una asociación público-privada, para adjudicar una licitación que nos permita recuperar el río Magdalena, de tal manera que es probable que sea verdad tanta belleza en el mediano plazo, pero es evidente que el país tiene que aprovechar, dijéramos, las ventajas comparativas de los distintos modos de transporte. Usted lo acaba de poner de presente, o lo acaba, dijéramos, de señalar en su pregunta. Es mucho más barato mover la carga por agua, por río, que el tractomula. Es que yo, cuando voy metido en esos
con gestiones, yo digo, estas últimas 20 tractomulas las lleva un ferrocarril y súmele a eso el desarrollo que estamos teniendo en el país en materia de aeropuertos modernos. Entonces, yo creo que esto lo conocíamos. La gran pregunta es, ¿esto lo vamos a ir volviendo realidad? Sí. Yo le decía a Marta Lucía, iba a ser infidente, le decía a Marta Lucía, si ustedes sacan esto, podría ser la gran obra de gobierno de Iván Duque, esas obras inmortales, que me recordaba Turbay con todo el plan de vías, la integración, pero mire, el PIN. Este plan maestro que fue trabajado por Desarrollo, obviamente en coordinación con el gobierno, prevé un plazo de 20 años y se llama Plan Maestro de Transporte Intermodal. Todo esto que el gobierno quiere hacer en materia de recuperación de los ferrocarriles y de volver navegable el río Magdalena es producto, digamos, de las recomendaciones de ese plan. Es decir, hacer algo parecido a lo que han hecho muchos países de Europa. La infraestructura no debe estar atada simplemente a los ciclos políticos. No. La infraestructura tiene que tener un desarrollo largo en el tiempo. Política de Estado. Es una política de Estado más que un plan de gobierno. Y esto debería ser un gran propósito nacional. Así es. Pues es que este gobierno es muy callado, es muy discreto en sus cosas y poco se le oye de proyectos. No estoy haciendo defensa del gobierno, sino que ese día, viendo a Marta Lucía, viendo ese equipo, dije, ¿será verdad tanta belleza? Y con esa pregunta vamos. Juan Martín, muchas gracias, se nos acabó el tinto y se nos acabó el tiempo, hay que seguir. Gracias Juan Manuel por la oportunidad. No, gracias.